Buenas noches con todos, estimados colegas. Continuando con el ciclo de conferencias por el programa de aniversario del 66º aniversario del Contador Público. Hoy nos toca la conferencia magistral número 3 con nuestro ponente, el contador José Carlos Zúñez Silva, de la ciudad de Lambayeque. Bien, buenas noches. En primer lugar, para agradecer al decano, Julio Mena, por permitirme estar presente delante de aquí de ustedes, ¿no? La calurosa y muy acogedora ciudad de Tumbes, ¿no? Estuve por el 2019 por allá y fui bien recibido y también puse todo de mi parte para que la capacitación que se llevó en ese entonces sobre contrataciones públicas fuera muy productiva y de hecho, ¿no? Creo que dieron resultados positivos en muchos de los participantes que pudieron acceder al tema de la certificación OCE en ese momento. Bien, eh, esta vez me ha tocado hablar de las actuaciones preparatorias del nuevo enfoque de las contrataciones públicas, enmarcados a la nueva ley, ¿no? Hay que recordar que esta ley que ha sido publicada el año pasado y prácticamente rige a partir de este año, ¿no? Viene con diferentes enfoques que sobre todo trata de integrar todos los sistemas administrativos para poder dar una mejor especialización en las contrataciones públicas. Esto quiere decir que ya no podemos estar pensando de que, oye, soy de abastecimiento, simplemente voy a registrar una convocatoria y con eso basta, ¿no? Hay que recordar que previamente hay situaciones como el tema de planificación, hay situaciones como el tema de las interacciones con el mercado, realizar las estrategias de contrataciones con la finalidad de mitigar riesgos futuros que tienen las contrataciones del Estado. Y miren qué tan importante es, porque han habido cambios, y ya lo vamos a ver más adelante, que son de mucha importancia tenerlos en cuenta. ¿Por qué? Porque nos va a permitir entender más la complejidad, ¿no? La complejidad de los sistemas administrativos enmarcadas a la ley de contrataciones. ¿Correcto? Bien, una breve introducción. Ya les agradecí al decano, al consejo directivo del Colegio de Contadores Públicos. Estamos prácticamente en la semana del contador, ¿no? Debido la 66 aniversario de la profesionalización de la ley 13253, ¿no? Y además nuestra participación en el sector público de los contadores públicos se encuentra regulada por el artículo 8 de la ley 28951, la ley de actualización de la ley 13253, en la cual indica que la participación de los contadores públicos colegiados en los órganos consultivos de las entidades del Estado será con arreglo a lo dispuesto en la ley 27843 y su reglamento. ¿Qué tan importante es nuestra profesionalización en el tema del Estado para fortalecer en todos los aspectos? Hay que recordar que nuestra participación en el Estado no solamente es a nivel contable, nos permite ser partícipe de las oficinas como administración, como contrataciones, como tesorería, como recursos humanos, como tema de gestiones municipales, en la gerencia municipales, ¿no? Entonces, en el tema de patrimonio incluso, entonces nuestra profesionalización es importante porque permite ayudar al Estado a mejorar sobre todo. Entonces, este aniversario trata, esta ponencia trata de fortalecer esas actitudes que tenemos con el tema del Estado, ¿ya? Entonces, bien, para poder entender la situación del tema de las contrataciones públicas, las actuaciones preparatorias, tenemos que entender en realidad el principio, la raíz de cómo se empezó todo, ¿no? Y en el tema administrativo, administración pública, vamos a partir con el tema de la constitución política, con la constitución política del 93, en su artículo 76, ya nos exigía un tema que las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos públicos o recursos públicos se sujetan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes. Entonces, partimos de ahí con la finalidad de entender de que esto ya estaba establecido a través de la constitución política y había que establecerlo en normas generales con la finalidad de que cada
entidad del Estado pueda ser partícipe de este tema de contrataciones públicas. ¿Y cómo surge todo esto? Esto ya casi en todas las ponencias que he tenido es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque en el afán de la modernización del Estado, ustedes deben recordar que a partir del año 90, donde había un problema de inflación muy grande, muy grande, entonces, ¿qué pasaba? De que empieza en el gobierno del 90 al 2000 prácticamente, ¿no? Y los recursos se centralizaban a nivel nacional en la ciudad de Lima a través de la presidencia del Perú. Tanto es así que nosotros vale recordar de que cuando una jurisdicción, una población, un distrito, una provincia quería hacer una obra, tenía que ir a Lima para solicitar recursos, el presidente venía y decía, aquí se hace una obra, y decíamos, uff, el mejor presidente. Entonces, ¿qué pasa a continuación? Con el tema de los cambios de gobiernos, a partir del 2003 empieza a descentralizarse esos recursos que estaban centralizados, empiezan a darse el tema de la ley de base de descentralización, donde se crea el Fondo Común, el tema del canon minero en el 2004, ¿no? Y a partir de ahí los gobiernos locales empiezan a tener un montón de recursos que no sabían cómo ejecutarlo, ¿no? Entonces, tanto es así la problemática de las contrataciones públicas que tenían los recursos, pero no sabían cómo administrarlos. Entonces, entre el 2003 al 2007 se observó tanto esa problemática que no se llegaba a un puerto. Es así que en el 2007 con otro presidente, eh, publica esa ley 29158, la ley orgánica del Poder Ejecutivo, donde a partir de ahí nos indican de que el Estado debe resolver sus problemas públicos basados en sus sistemas administrativos, y empieza a hablar de esos 11 sistemas administrativos, ¿correcto? Y dentro de esos 11 sistemas administrativos está el de abastecimiento, ¿ya? Que abarca el tema de las contrataciones, de la gestión de bienes, y entendido así, prácticamente hemos podido mejorar el tema de abastecimiento. Posteriormente, en el 2017 sale el decreto legislativo, un decreto legislativo que regula el Sistema Nacional de Abastecimiento, se crea la Dirección General de Abastecimiento Público, pide que el OCE forme parte de la Dirección General de Abastecimiento Público, ¿no? Entonces, y la SBN también parte de la SBN con el tema de los bienes muebles, formen parte de este sistema para poder fortalecerse, ¿correcto? Y entonces a partir de ahí había una maquinaria de diferentes modificaciones a la normativa que son importantes de entenderlos, ¿correcto? El Sistema Nacional de Abastecimiento solamente tenemos que entender en este acápite que el, es, está regulado por el decreto legislativo 1439, está adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. La Dirección General de Abastecimiento está adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas. Tiene como entes reguladores el OEC, el organismo especializado para contrataciones públicas. Tiene también la Central de Compras Públicas, y las áreas involucradas en la gestión de las contrataciones de, públicas, de las adquisiciones públicas, también son los responsables en la programación y gestión del abastecimiento público, ¿correcto? Entonces, ¿qué debemos saber? Y eso ya lo vamos a ver más adelante también, lo vamos a ver más adelante de forma breve porque es parte de las actuaciones preparatorias. Eh, el CAP busca asegurar el abastecimiento de los bienes y servicios y de alguna manera monitorearlas, pero para ello requiere de tres componentes: del planeamiento, de la gestión de adquisiciones y de la administración de bienes muebles. El tema del planeamiento, o entiéndase como tal. Algunos pensamos de que el tema de planeamiento y programación de multianual de bienes y servicios es parte del presupuesto, como dicen, ¿no? Pero aquí en ese planeamiento hay un juego conjunto entre el Sistema Nacional de Abastecimiento y el sistema de presupuesto, y también de planeamiento. Son tres
los que tratan de regular un, una programación de bienes, servicios y obras con la finalidad de que se genere un presupuesto, un cuadro multianual de necesidades. Esto es aprobado con el presupuesto institucional de apertura y prácticamente a partir de ahí se crea el plan anual de contrataciones y se ejecuta, ¿no? Dentro de esa ejecución, dentro de esa ejecución de un año fiscal, ya vamos, hablemos del 2025, se genera una gestión de adquisiciones. En esa gestión de adquisiciones vamos a poder lanzar el tema de los procedimientos de selección, la contratación, el registro de los contratos, la gestión de los contratos. ¿Para qué? Para que estos oh, desarrollen productos. Esos productos prácticamente terminan siendo almacenados, distribuidos, dándoles mantenimiento correctivos y finalmente culminan con una disposición final antes de un inventario. Por eso todos los años a partir del 15 de marzo hay que presentar un inventario de todos los bienes que cuentan las entidades públicas, ¿correcto? Y quien lo hace lo tiene que hacer el área de patrimonio a través de las normatividades que dicta la Dirección General de Abastecimiento Público, ¿no? Entonces, mire qué tan importante cómo abarca toda esa situación. Entonces, si vamos a hablar de contrataciones, hablaríamos de los tres que están arrascados al tema del Sistema Nacional de Abastecimiento Público. Y para ello se hace uso de herramientas digitales como lo es el SEACE, ¿no? El SEACE, también el tema de Perú Compras, el tema de Sinaví con el tema de los inventarios muebles, ¿sí? Y miren cómo se ha venido modificando el tema de las normativas, de las leyes de contrataciones públicas. A partir del año 97 había una ley 26.850, ¿no? La cual fue derogada por la del decreto legislativo 1017 a partir del año 2008, ¿no? Esa de aquí tuvo una mayor incidencia porque ya veníamos con cambios de los sistemas administrativos, tratábamos de regular un poco más. Sin embargo, en el 2015 ya prácticamente con esa ley, la ley 30225, publicada en el 2014, ya vigente a todo dar desde el 2015, es la que más se ha utilizado, se ha tenido más referencia, prácticamente han sido casi 10 años de uso, ¿no? Uso respectivo, y ha sufrido un montón de modificaciones por temas de reactivación económica, lo que pasó con el tema de Yaku y todas esas situaciones, ¿no? ¿Para qué? Para que posteriormente culminemos con esta ley, la ley 32069, que fue publicada el 21 de diciembre y entró en vigencia a partir del 22 de abril del 2025. Así como la ley también en su reglamento, ¿no? La primera ley, esa ley 26.850, no había reglamento, solamente se trabajaba con esa ley. A partir del decreto legislativo 1017 ya hubo un reglamento establecido con el que se trabajaba. Posteriormente hubo una modificación, ¿sí? Luego hemos tenido en el 2018 un nuevo reglamento y ahora abarcamos el reglamento de la ley 32069 con la que estamos trabajando actualmente. Bien, y aquí empezamos, ¿no? Porque esta charla vamos a tratarla de actuaciones preparatorias. Miren, anteriormente, cuando se hablaba de competencias para certificación del OCE, pues, se hablaba de niveles, bueno, se habla de niveles, ¿no? Pero hablábamos de 4 competencias hasta abril de este año, ¿no? 4 competencias, y una de ellas era tema de planeamiento. Ese tema de planeamiento se perdió. Ahora solamente tenemos competencias. Tres competencias. Actuaciones preparatorias, fases de selección y fases de ejecución contractual. ¿Correcto? Anteriormente, como les vuelvo a repetir, hasta abril había una antes a esas tres, que se trataba de planeamiento y gestión pública, que muchos de las personas, se sabían la primera competencia tenían asegurado ya pues un 30%, ¿no? Entonces, pero ahora ya no. Ahora solamente se enmarca ese tema de las tres competencias y que son
y que sus procedimientos son innumerables. Si tratamos de concordarlas con las directivas, con los reglamentos, con los sistemas administrativos, ya sea planeamiento, ya sea presupuesto, ya sea el tema de inversiones, es muy grande. Nos va a faltar tiempo, así es que he tratado de agarrar lo principal para poder entender este tema de actuaciones preparatorias, ¿correcto? Vuelvo a repetir, el tema de actuaciones preparatorias es muy inmenso, nos tomaríamos horas tras horas, pero he agarrado lo principal para que podamos compartir las experiencias que hemos visto en estos meses de vigencia ya de esta nueva ley. Bien, esa, esa, esa subcompetencia, la primera competencia de actuaciones preparatorias, abarca un sinnúmero de cosas, 8 para ser específicos, ¿no? Entonces, en ese andar, tenemos que entender que las subcompetencias de las actuaciones preparatorias, tenemos que saber sobre el expediente de contratación. Tenemos que entender también sobre las actividades que integran las actuaciones que forman parte del expediente de contratación. El tema de los evaluadores, el tema de los documentos estandarizados, si describimos la supuesto de modificación del plan anual, si describimos el plan anual de cuadro multianual de necesidades, si reconocemos las funciones y responsabilidades de los actores involucrados y si utilizamos la plataforma digital para las contrataciones públicas. Ojo, no vamos a tratar de todos ellos, no nos va a alcanzar el tiempo, pero sí vamos a hablar en temas generales con la finalidad de que se pueda ser productivo con esta capacitación. ¿Correcto? Entonces, bien, ¿qué debemos saber sobre el expediente de contratación? ¿Qué contiene? El artículo 51 del reglamento, de la ley, perdón, nos dice que el expediente de contratación contiene información que respalda las actuaciones preparatorias, ¿correcto? Desde la formulación de requerimiento hasta el cumplimiento total de las obligaciones derivadas del contrato. ¿Quiénes participan? Participan la dependencia encargada de contrataciones y la autoridad de la gestión administrativa. Y para poder entender esta situación, lo único que deberíamos hacer es, en una entidad, fijarnos un organigrama, ¿correcto? Y dentro de ese organigrama, el área de abastecimiento se va a convertir, hay que modificar los documentos de gestión para que éste termine convirtiéndose en la dependencia encargada de contrataciones. ¿Correcto? O si tienen una oficina general de abastecimiento, una oficina de abastecimiento, perdón, pueden crear una unidad funcional de acuerdo a su número de trabajadores. ¿Ya? Entonces, la dependencia encargada de contrataciones es la responsable de proveer y atender requerimientos de bienes y servicios y obras, incluida en la preparación de la estrategia, conducción y realización de los procesos de contratación. Puede asumir el rol de área técnica estratégica en los casos que lo ameriten. ¿Y quién es la autoridad de la gestión administrativa? Aquí muchas veces va a variar, ¿correcto? Va a variar, depende de la entidad. Ya el reglamento nos establece quién es, o no, no es nada que debe ser el administrador, que debe ser el gerente municipal, no. El reglamento y la ley nos establece quién es la más alta autoridad de la gestión administrativa. Y aquí vamos a entender que es la más alta autoridad de la gestión administrativa de cada entidad contratante, es responsable de la aprobación, autorización y supervisión de los procesos de contratación de bienes, servicios y obras. En el caso de los ministerios, es la Secretaría General. En el caso de los gobiernos regionales, es la Gerencia General Regional. En los gobiernos locales, la Gerencia Municipal. En los organismos públicos y las empresas del Estado, es la Gerencia General. Y en los programas y los proyectos, es el director ejecutivo. ¿Correcto? Entonces, si entendemos que hay un titular de la entidad, posteriormente sigue un gerente, ese es el que abarca prácticamente lo que corresponde la autoridad de la gestión administrativa. Y sí tiene lógica porque la autoridad que es elegida por votación popular es más política, ¿correcto? Entonces, es más política que prácticamente recibe las necesidades de la población y trata de al menos culminarlas, al menos de
de apaciguarlas, teniendo en cuenta una herramienta, un sinnúmero de herramientas como los planes de desarrollo concertado, como los planes estratégicos y los planes operativos, y a partir de ahí se utilizan los recursos para que las necesidades de la población sean menores, ¿correcto? Entonces, la autoridad, no olviden que la autoridad de la gestión administrativa, en muchos de los casos, si hablamos de gobiernos locales, es el gerente municipal, ¿ya? ¿Qué incluye el expediente de contratación? Va a incluir el requerimiento final, el documento que aprueba la compatibilización del requerimiento cuando corresponda, la estrategia que ya vamos a hablar, la cuantía también de la contratación de que ya vamos a hablar, el documento mediante el cual se ha designado a los evaluadores, la certificación de crédito presupuestario o la provisión presupuestal y otra documentación necesaria conforme a la normativa. Y aquí queremos indicar que podría ser las características técnicas del bien, los términos de referencia o el expediente técnico cuando se trate de obras. Puntos claves. Para recordar puntos claves. ¿Quién es el responsable de la custodia del expediente de contratación? La dependencia encargada de las contrataciones. Requisitos previos para aprobar el expediente. Para aprobar en un expediente de contratación, la necesidad debe encontrarse prevista en el cuadro multianual aprobado del año fiscal. Y esto lo vamos a ver al último, y es importante recalcarlo. ¿Correcto? Vamos a hablar de un plan anual de contrataciones que está prácticamente, se está implementándose con el tema del cuadro multianual de necesidades. Y ojo ahí que hay que tener en cuenta que a partir de la fecha viene con más fuerza el tema de planeamiento. ¿Correcto? Porque si no tienes un buen cuadro de multianual de necesidades, tu, tu plan anual de contrataciones que se figura que ya va a dejar de existir, simplemente va a quedar el cuadro multianual de necesidades, va a ser un lío. ¿Y por qué digo esto? Porque si nosotros somos conscientes, eh, tengo 79 personas en sala. ¿Cuántos de ustedes trabajan en abastecimientos? Imaginémonos que el 50% de ustedes trabajan en abastecimiento, ¿correcto? Entonces, ustedes van a imaginarse que cuando piden a las demás oficinas usuarios, oigan, ¿saben qué? Denme su cuadro multianual de necesidades. Y todas las gerencias, todas las oficinas van a empezar a derivar, pero esas son prácticamente muy infravaloradas. ¿Por qué? Porque somos conscientes que cuando recibimos el cuadro multianual de necesidades, esos, esos requerimientos que se adjuntan prácticamente abarcan más de lo que uno pueda administrar. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, vamos a imaginar que la municipalidad eh, provincial de Tumbes maneje un importe de 80 millones de soles. De esos 80 se deriva para pago de personal, para pago de pensiones, para el pago de bienes y servicios, para el pago de transferencias a sus centros poblados, para el pago de otros gastos con el tema de multas y sentencias judiciales y el tema de obras. ¿Qué va a ir en el cuadro multianual de necesidades? Los bienes y servicios y las obras. ¿Correcto? Entonces, esos bienes y servicios, imagínense, de los 80 millones que les digo, esos bienes y servicios que abarquen 30 millones o 20 millones. Y en las obras abarquen 20 más. Ya tenemos 40, 20 y 20, 40 millones de soles. Esos 40 millones de soles tienen que estar bien establecidos. Ahora, nos enmarcamos solamente en bienes y servicios. Esos 20 millones vamos a distribuirlos en todas las oficinas y en todas las gerencias para que puedan cumplir sus actividades registradas en el POI. ¿Correcto? Imagínense nada más que sean 15 gerencias. De esas 15 gerencias, eh, les toque un aproximado de 800.000 soles a cada uno. 700 por ahí aproximadamente, ¿no? Pero cuando tú les empiezas a requerir esos 700.000 soles, sus necesidades son tantas que terminan diciendo, ¿sabes qué? No me va a alcanzar, necesito 1,5 millones. Y sumado a eso, empiezan todas las gerencias a derivar y esos 20 millones, en realidad, para poder cubrir sus necesidades, necesitas 45. ¿De dónde vas a sacar esos 45? Esa es la diferencia.
Entonces, la perspectiva es de que como funcionarios públicos ya tengamos que regularnos, coordinar constantemente con la oficina de planeamiento, presupuesto, y nos diga, oye, ¿saben qué? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuánto posiblemente nos pueda tocar? Y a partir de ahí establecer actividades para poder cumplirlas y ir cerrando brechas, ¿correcto? Entonces, miren ese punto que en el actuar que vamos a tratar lo mismo prácticamente. De eso prácticamente se nos va a indicar cuando hablemos del plan anual de contrataciones. Bien, ante una declaratoria de desierto es necesaria una nueva aprobación del expediente. Nos dice que no requiere contar con una nueva aprobación del expediente de contratación, ¿correcto? Salvo cuando el informe de evaluación de las razones que motivaron la declaración de desierto advierta que se requiere modificar alguno de los documentos. Salvo ahí se modifica el expediente de contratación. Si no, declaras desierto y vuelves a lanzar, y vuelves a lanzar, ¿no? Bien. ¿Qué debemos saber sobre los requerimientos? El requerimiento, el requerimiento da inicio al proceso de contratación y es realizado por la entidad contratante en el marco de la programación multianual de bienes, servicios y obras. Esto prácticamente lo vamos a tener a cada rato que nos indican programación multianual de bienes, servicios y obras. Y a las etapas de formulación y programación presupuestarias correspondientes, considerando el principio del valor del dinero de acuerdo al artículo 46 de la ley. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos quiere decir? Que el área usuaria determine el requerimiento en coordinación con la dependencia encargada de contrataciones, la oficina de abastecimiento, en la cual se identifica la finalidad pública y el objeto de contratación. Finalidad pública está enmarcada a una necesidad y a un objetivo estratégico que tenemos que cumplir para cerrar una brecha correspondiente, ¿no? Y el objeto es cumplir con la actividad. El objetivo de contratación es cumplir con la actividad relacionada al plan operativo, porque recuerden que esto es un tema, cuando ejecutamos una contratación, siempre va enmarcado con el tema del plan operativo, ¿correcto? Bien, aquí algo general nada más, ¿correcto? La programación multianual de bienes y servicios se encuentra regulada por la Directiva de Programación Multianual Presupuestaria, que ya ha sido modificada y aún así ha sido utilizada para este año para la programación. ¿Qué programamos este año? Para la ejecución del año 2026, ¿correcto? Comprende esa etapa de la programación multianual de bienes y servicios, comprende estimación de ingresos, una proyección de gasto multianual, ¿correcto? Esa proyección de gasto multianual es que quiere decir que yo tengo que programar para el 2026, 2027 y 2028. También considera la estimación y aprobación y comunicación de programación multianual y la desagregación y registro de la APM, asignación presupuestaria multianual, ¿correcto? Las acciones, prácticamente vamos a formular los ingresos y gastos. Oye, en los ingresos, lo que recaudo. ¿Y qué recaudo? Arbitrios, derechos e impuestos. Y por otro lado, lo que recibo. ¿Y qué recibo? Las transferencias. Por Fondo Común, por Canon Minero, por participaciones, programas de incentivos y por las leyes con el tema de recursos ordinarios para la ejecución de proyectos de inversión. ¿Ya? Y también indica que hay un levantamiento de observaciones y subsanación del registro de formulación que se realiza en un aplicativo de presupuesto. ¿Cómo se debe formular el requerimiento? Tienes en los bienes, las especificaciones técnicas, en los servicios, los términos de referencia y en la obra, los expedientes técnicos. El requerimiento va a permitir el acceso a los proveedores al proceso de contratación en condiciones de igualdad, sin utilizar la competencia o direccionamiento. ¿Correcto? ¿Qué nos dice además? Que en los documentos integrantes del expediente de contratación se aplica expresamente el principio del valor por dinero. Esto quiere decir que ya no necesariamente como antes si costaba menos voy a utilizarlo el menos.
voy a escoger lo que cuesta menos. Aquí no. Aquí en el momento que participan los ofertantes, los postores, vamos a identificar el bien, el servicio o la obra que cumpla con ciertas características que puede costar más, pero va a permitir un excelente servicio que se va a ver culminado en el tema de la prestación en beneficio de la población. ¿Correcto? Entonces, eso sobre todo, el valor por dinero. Ya no solamente vamos a destacar simplemente porque costó menos. Ahora ya no, vamos a establecer las características suficientes, vamos a identificar cuál es mejor, qué producto es mejor, qué servicio es mejor, qué bien es mejor para poder cubrir con las necesidades. Además, debe verificarse si existen existencias disponibles en el almacén. En el caso de bienes muebles catalogados el Sistema Nacional de Abastecimiento, debe coordinar la Oficina de Control Patrimonial para determinar la denominación, porque ahora hay que recordar que todos los bienes ya se encuentran regulados por un catálogo, ¿correcto? Incluso cuando se generan los requerimientos por el SIGA, ¿sí? En el caso de suministros, debe contener un cronograma de entregas. Ojo aquí, que es importante para las entidades que terminan comprando, por ejemplo, el tema de útiles de oficina, ¿no? Ya no es como antes de que dices, oye, ¿sabes qué? Voy a comprar ahorita cierta cantidad que me va a durar 3 meses. Luego, en 3 meses más, vuelvo a convocarlo o vuelvo a comprarlo. Ya no, con esta situación se espera de que, oye, todo tu presupuesto en el cuadro multianual de necesidades lo vas a convocar y vas a establecer, esa cantidad quiero ese primer trimestre, esa otra cantidad quiero en el segundo trimestre, esta cantidad quiero en el tercer trimestre, ¿correcto? Con la finalidad de evitar los fraccionamientos también. Tienes que saber también el tema que en el caso de arrendamiento de bienes inmuebles hay un tema de lucro cesante y daño emergente, y tratándose de material bibliográfico existente en el mercado cuya compra está relacionada con planes curriculares. Este es sobre todo para el sector educación, ¿ya? Y aquí prácticamente también hay que tener en cuenta al momento de realizar requerimientos para obras y consultorías de obra. Vamos a identificar el tipo de contrato a emplear, si son contratos estandarizados internacionales, uso del BIM para la ejecución contractual, propuesta de incentivos, que es una propuesta muy interesante porque si se logra contratar un procedimiento de selección para obras, se genera el contrato, y si el contratante, perdón, el proveedor, el contratista, termina haciendo en menos tiempo la obra, se le puede generar un incentivo. Pero eso está ligado a ciertos contratos específicos, ¿correcto? No va a suceder en todos, sino en ciertos contratos específicos. Ojo ahí que es un tema muy importante para poder generar el tema del valor por dinero también, ¿no? Y no voy a hablar mucho de esto, ¿por qué? Porque como les vuelvo a repetir, tengo 82 de diapositivas y estoy en la 24 y tenemos que terminarlo en menos de una hora, ¿correcto? Pero sin embargo, se los estoy poniendo ahí, se los estoy dejando en las diapositivas para que ustedes lo puedan leer con más calma, ¿correcto? Que prácticamente es el resumen de una forma didáctica para que puedan entender el tema de reglamento de las contrataciones públicas, ¿ya? En el caso de obras y consultorías de obras, también hay que verificarse la disponibilidad del terreno, el plan para la obtención de licencias y autorizaciones y los permisos de servidumbre y similares. Este tema de servidumbre se da mayormente cuando se ejecutan proyectos viales, la determinación del responsable de la elaboración del expediente técnico del adicional de obra,
estructuras de costos en consultoría de obras y metodologías colaborativas, ¿no? Entonces, lo más sonado, por ejemplo, cuando se hacen obras de, obras viales, y cuando se hacen, por ejemplo, las transnacionales que tienen que generarse por vías alternas, ¿no? Entonces, pasas por campos, por chacras, y finalmente esas chacras terminan cediendo, tal, ¿no? La famosa servidumbre. Sí, la ceden a quien va a ejecutar la obra, pero también hay que pagar un importe por eso, ¿ya? ¿En qué se plasma el requerimiento en obras, por ejemplo? El requerimiento de obras, hay dos sistemas, ¿no? El sistema de entrega de solo construcción, ¿no? Se plasma en el expediente técnico y el documento en el que obre las condiciones de contratación referidas en el numeral 154.1 del reglamento. Una serie de requisitos que hay que cumplir. En los demás sistemas de entrega, aparte, tienes que entender el documento que obre las condiciones contratantes, también referidas al artículo 154, y tienes que entender de que debe haber un tema de idea del proyecto, un estudio de preinversión, un requerimiento de desempeño de obra y una serie de requisitos que son necesarios para poder hacer el requerimiento de forma adecuada. ¿Qué nos dice el reglamento con respecto a los requerimientos? El alcance de la contratación y las condiciones de ejecución en función de su desempeño. Van a haber propuestas, requisitos de calificación, puedes poner propuestas de modalidad de pago, equipamientos, permisos, entre otros recursos y fórmulas de reajuste de ser el caso, que van a ser incluidos en el requerimiento. Quienes, quienes lo elaboran, que son las áreas usuarias, al determinar sus requerimientos van a remitir a la dependencia cargada de contrataciones para que ésta pueda convocar, ¿sí? Y la dependencia cargada de contrataciones va a identificar, evaluar los riesgos asociados al proceso de contratación, ¿no? Y además, en el caso de bienes y obras, se evalúa la necesidad de contar con prestaciones adicionales, ¿correcto? Por ejemplo, compro un bien, de repente, ¿cómo se llama la puesta en funcionamiento? ¿Correcto? Si hago un tema de una vía, de repente el tema de mantenimiento de la vía, ¿no? Hay otros alcances de reglamento, ¿sí? Y también para que podamos entender, por ejemplo, en el caso de los requerimientos a través de los expedientes técnicos, el expediente técnico de obra debe contar con una estructura de costos definida. Para la elaboración de los expedientes técnicos, las entidades contratantes utilizan una metodología en el marco del Plan BIM y las disposiciones del Sistema Nacional de Programación y Gestión de Inversiones de la Información. Y en el caso de compra pública e innovación, es posible definir el requerimiento únicamente en atención a los objetivos funcionales concretos. Y esto de acá en breve, prácticamente, si bien es cierto, el reglamento lo establece punto específico por punto específico, pero hay que entender de que ya actualmente que ya está enlazado con el tema del Invierte P a través de la programación multianual de inversiones, ¿sí? Los jefes de la OPMI manejan su estructura, su página web, donde se registran todas las inversiones previstas y no previstas. Hay una serie de requisitos que hay que cumplir. Ese trabajo en el tema de inversiones es muy complejo. Los ingenieros con la oficina de programación multianual de inversiones tratan de asegurar, sobre todo las inversiones que tengan, que tengan incidencia en la población. Ojo que al momento de llenar esos aplicativos, también te piden, oye, ¿a qué objetivo estratégico del plan estratégico está ligado? ¿Con eso qué quieres disminuir? O sea, aquí ya no es porque se me ocurre, quiero hacer una obra, oye, ahí lo voy a hacer, ¿no? Ya no, ahora ya tienes que tener planes. Todo se enmarca el tema de planes con la finalidad de cerrar brechas al 100%, que nada sea improvisado, ¿ya? Bien, ahora el tema de las segmentaciones. El concepto de segmentaciones
está normado ya por el reglamento, no estaba en la anterior ley, pero ¿de qué se trata? El tema de las segmentaciones nos dice, ¿no? El reglamento nos establece que trata de clasificar las contrataciones de una entidad. ¿Cómo clasificas? Todos los bienes, todos los servicios y todas las obras. Los bienes, todo lo que sean de materiales de oficina, todo lo que son de útiles de aseo, herramientas, combustibles y así sucesivamente. Servicios de igual manera. Obras, lo que son viales, lo que son de saneamiento, lo que son de educación. ¿Y qué permite? Va a permitir organizar, optimizar los recursos de la entidad contratante, gestionar riesgos y buscar el mayor valor por el dinero durante la contratación. Además, va a permitir determinar el alcance de la estrategia de contratación y la interacción con el mercado. ¿Qué nos quiere decir? ¿Qué nos quiere decir? Que a la fecha, los bienes, servicios y obras deben lanzarse a la interacción con el mercado. ¿Correcto? Anteriormente hablábamos del valor referencial, del valor estimado. Caramba, ahora todo con el tema de la estrategia de contratación, debemos interactuar previamente con el mercado. Y vemos cómo funciona la segmentación. Miren que hablamos del cuadro multianual de necesidades. Miren que hablamos del cuadro multianual de necesidades y lo había explicado brevemente. Voy a hablarlo más adelante con el tema del plan anual de contrataciones. Una vez aprobado el plan anual, el cuadro multianual de necesidades, la dependencia encargada de contrataciones eh, dirige a las áreas usuarias para la presentación de requerimientos, el cual considera los plazos previstos para el desarrollo de las actividades. ¿Correcto? Qué va a dirigir? Un documento interno con un cronograma. Y les va a decir, ¿saben qué? Todos estos bienes están clasificados en tal segmentación y lo voy a lanzar con estos requisitos. Vas a recibir, por ejemplo, cada 2 meses vas a recibir tus requerimientos. Si no estás de acuerdo, pide que sea mensual, trimestral. Si falta mejorar algo, lo puedes hacer. ¿Correcto? Y en el caso de contrataciones no planificadas, la dirección estratégica, la dependencia encargada de contrataciones efectúa la segmentación de la contratación una vez que el área usuaria haya solicitado la modificación del cuadro multianual de necesidades. ¿Qué quiere decir? Ese tema son claves para entenderlo y lo vamos a ver con el tema del plan anual, que también es parte del tema de las actuaciones preparatorias. ¿Correcto? Y miren cómo funciona la segmentación de contrataciones. Miren cómo funciona la segmentación de las contrataciones de bienes y servicios. En el caso de bienes y servicios, incluyendo las consultorías en general, la entidad contratante realiza la segmentación según su cuantía y riesgos, considerando las siguientes categorías. Aquí por un lado las cuantías y por aquí los riesgos. Cuando los dos son bajos, son rutinarios. ¿Correcto? Cuando la cuantía es alta y el riesgo es bajo, son operacionales. Cuando la cuantía es baja y el riesgo es alto, es crítico. Cuando la cuantía es alta y el riesgo es alto, son estratégicos. ¿Y qué entendemos? ¿Qué entendemos? Aquí es un breve resumen, ojo ya, es un breve resumen. Pero nos dice, bueno, ya, pero José Carlos, explícanos un poco mejor, ¿no? Al respecto. ¿Para qué me sirve establecer cuantía y riesgo? Bien, aquí está. ¿Cuándo se consideran de alta cuantía? ¿Qué nos dice el reglamento? Las contrataciones se consideran de alta cuantía cuando su cuantía está establecida en el plan anual de contrataciones vigentes al momento que se realiza la segmentación y supera el 10% del monto total para las contrataciones de bienes y servicios contemplados en este. Ojo, cuantía para bienes y servicios. ¿Ya?
Se calcula comparando cada contratación con el monto total de los bienes y servicios, y si la contratación supera el 10% se considera de alta cuantía. Vamos a hacer un ejemplo práctico, ¿correcto? Tengo mi cuadro multianual de necesidades, como ustedes están viendo ahí, en la cual yo establezco un detalle de bienes. Tengo que durante el año voy a contratar combustible, 350.000 soles. Tengo que mis materiales de limpieza, 55.000 soles. Tengo que voy a adquirir laptops por 120.000 soles. Y voy a adquirir otros por 475.000. Hacen un total programado de bienes de 1 millón de soles. ¿Correcto? Ese millón de soles representa el 100%. El combustible representa el 35%. ¿Pero qué me dice el reglamento? Si se supera el 10% del total, es de alta cuantía. ¿Ya? La laptop supera más del 10%, también es de alta cuantía. ¿Correcto? ¿Y cuándo se considera de alto riesgo? Bien, ¿qué nos dice el reglamento ahora? Una contratación se considera de alto riesgo cuando existe la posibilidad de que el proceso de selección tenga poca competencia. ¿Correcto? Y nos dan 3 ejemplos específicos. El primero es que en el último de los 2 años un procedimiento de selección para contratarlo haya sido declarado desierto. Entonces, si durante los 2 últimos años anteriores un, un, un procedimiento de selección siempre en la primera vez ha sido declarado desierto, ya es de alto riesgo, ¿no? Miren un ejemplo. Una municipalidad intentó contratar el servicio de limpieza de pozos sépticos en el 2023, pero nadie se presentó. El proceso fue declarado desierto. Si en el 2025 intentan nuevamente, esta contratación se considera de alto riesgo porque ya fracasó antes. ¿Ya? Otro punto nos dice que el promedio de postores para objetos contractuales, ojo, el promedio de postores para objetos contractuales similares en los 2 años anteriores al año fiscal haya sido menor o igual a 3 en el caso de bienes o igual o menor a 2 en el caso de servicios. Un ejemplo práctico para entenderlo más. Durante el 2023 y 2024, una entidad convocó 4 licitaciones para comprar repuestos de maquinaria pesada. Y en promedio solo 2 empresas participaron en cada proceso. En el 2025, al volver a convocar un proceso similar, se considera de alto riesgo porque hay muy poca competencia. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, si voy a contratar un tema de repuestos para maquinaria pesada y lo he visto el año 2024, lo he visto en el año 2023 y en esos procedimientos observo de que solamente siempre se han participado 2 postores, también es alto riesgo. ¿Correcto? De 2 a 3 postores es, es alto riesgo. Si ya han participado 5, ya no hay riesgo. ¿Correcto? Y en el caso de servicios también, un servicio general puede ser mantenimiento de maquinaria. Si siempre han participado 2 o 1, alto riesgo. Si han participado siempre 5 o 10, no hay riesgo. ¿Correcto? Entonces, y un tercer punto, una tercera condición para esta situación de alto riesgo es que debido a las características o especialización del bien o servicio, su disponibilidad es limitada en el mercado. Un ejemplo también para poder entenderlo, una entidad pública necesita contratar el servicio de instalación de una antena satelital en la Amazonía, con ciertas características muy técnicas. Solo hay 1 o 2 empresas en el país que pueden hacerlo. Eso lo hace naturalmente de alto riesgo. ¿Sí? Bien.
En el caso de la segmentación de contrataciones e interacción con el mercado para obras y consultorías de obras. Aquí en el tema de segmentación habla de Ya. básica y avanzada. ¿Alguien quiere participar? Cualquier novedad, avisen. Bien, perdón, creo que algún micrófono está prendido. ¿Quieres allá? Uy, micrófono. Bien, entonces seguíamos al respecto. Segmentación de contrataciones en el tema de obras y consultorías de obras. Puede ser básica o avanzada. Pueden llevar una consulta al mercado más simple y requieren una consulta más exhaustiva. ¿Cuándo se consideran básicas? Cuando la inversión involucrada sea de bajo grado de innovación. Con el tema de innovación, el tema, si requiere maquinarias, todo eso, no hay mucha innovación, entonces es básica. Por ejemplo, en el tema también de los hospitales, cuando lanzan los procedimientos para las máquinas, tema de salud, ¿no? Eso sí ya no sería básica, sino sería avanzada porque hay ciertos requisitos que debe cumplir esas máquinas, ¿no? También, cuando la entidad contratante haya ejecutado previamente obras o consultorías de obras similares, si ya lo has hecho constantemente, también es básico. El promedio de postores en los procedimientos de selección con objeto similar en los 2 últimos años haya sido mayor o igual a 3. Si ya en los mismos procedimientos que lanzan hay más de 3, 4, 5, también es básica. Cuando no se trate de un saldo de obra, también es básica, ¿correcto? Los demás casos son avanzadas, ¿ya? Hablamos de la estrategia de contratación, la estrategia de contratación, permítanme, estamos ya con el tiempo limitado y vamos a hablar un poco más rápido. La estrategia de contratación tiene como base requerimiento. La dependencia encargada de contrataciones analiza y evalúa de manera integral todo ese requerimiento. ¿Para qué? Para determinar variables que influyan en el proceso de contratación. Para tal sentido, considera la interacción con el mercado, la información proporcionada por el área usuaria y su objetivo es maximizar el valor por el dinero, lo que ya habíamos hablado. Hablamos de variables analizadas en la estrategia de contratación, que anteriormente se definía como el expediente de contratación. ¿Qué debería tener el expediente de contratación? En esa situación ya se trata de las variables analizadas en la estrategia de contratación. Debe tener el tipo de procedimiento, el sustento para la utilización de un procedimiento de selección, la declaración de viabilidad, en el caso de contrataciones de inversiones, posibilidad de utilizar una modalidad de contratación pública eficiente, el tipo de evaluador y su perfil, los requisitos de calificación y precalificación, la propuesta de factores, la modalidad de pagos, los sistemas de entrega, los puntos no negociables del requerimiento, la fuente de financiamiento con la que va a ser programada, las garantías y adelantos si existieran, los análisis del consumo histórico del bien y la verificación del tiempo de interacción, el cronograma estimado del proceso de contratación, los roles y responsabilidades de los involucrados al interior de la entidad, la evaluación de la posibilidad de agrupar las prestaciones, la verificación de que ese requerimiento se encuentre estandarizado de acuerdo a Perú Compras, identificación de aquello que afecta o impulsa el objetivo. Cada una de estas situaciones tiene sus conceptos básicos para ser entendidos, ¿correcto? Eso lo van a poder leer cuando se le transmita, el colegio transmita estas diapositivas, ¿ya? Hablamos de las interacciones del mercado, que ahora se distinguen dos tipos de interacción, la indagación y la consulta de mercado. En la indagación consiste en recabar información existente sobre el mercado como precios, proveedores y condiciones mediante fuentes secundarias o consultas informales. Puedo ingresar a una página web, identificar cómo se llama, y puedo identificar los precios, ¿correcto? O una consulta al mercado, que ya eso es más específico, cuando lanzas una solicitud, cuánto de cotización, ¿no? A una empresa específica, oye, ¿sabe qué? Identifícame cuánto cuesta este bien, cuánto cuesta este servicio, o cuánto cuesta ejecutar esta obra, ¿no? Indagación, cuando tú mismo a través de todo lo que tú puedes obtener, obtienes información del mercado, ya sea por páginas web, o alguien te dijo, o los costos históricos, o la consulta de mercado, que sí es un tema de que lanzas una cotización formal con ciertos requisitos, ¿correcto?
La interacción con el mercado, hay indagación básica, indagación avanzada, consulta al mercado básica y la avanzada, ¿correcto? Para, la indagación básica para requerimientos rutinarios, indagación avanzada para requerimientos operacionales, la consulta al mercado básica para requerimientos críticos y la consulta del mercado avanzada para requerimientos estratégicos, ¿no? De las modalidades de pago. Vamos a hablar lo que normalmente eran los sistemas, ¿no? Los sistemas que hablábamos de suma alzada, precios unitarios, esquema mixto, tarifas, en base a porcentajes, en base a un honorario fijo o a un pago por consumo, un costo por reembolsable, ¿no? ¿De qué se trata cada uno de estos? Brevemente, por ejemplo, a suma alzada cuando conoce las cantidades, magnitudes y calidad de prestación. Vamos a un ejemplo práctico, ¿correcto? Vamos a los ejemplos prácticos. A suma alzada, por ejemplo, se lanza un procedimiento de selección en bienes porque sabemos que la compra es fija, 20 motocicletas. Entonces, los postores, los proveedores van a ofertar por 20, ¿cómo se llama? Por 20 motos de tal, tengo, de tal marca, la cantidad y tiene estas especificaciones técnicas. Este es mi importe. A través del aplicativo de SEAS, el otro también hace su puja, ¿no? Tengo esta situación, estos bienes con estos requisitos. Entonces, se supone que vas a maximizar el valor por dinero, identificando cuál es el mejor producto, y si en el hipotético caso ese mejor producto también es con menos costo, excelente. En el caso de los servicios, también lo mismo, servicio de limpieza para un edificio con un monto fijo por periodo. Y en el caso de obras públicas, cuando sabemos la construcción, cuando es una construcción fija, por ejemplo, hospitales, colegios. ¿Por qué? Porque esos hospitales, colegios, edificios administrativos también, esas construcciones son hacia arriba, ¿correcto? Y no dependen nada más que del terreno en el cual ya prácticamente está ligado el expediente técnico. No va a sufrir ninguna modificación el terreno. Eso nada más. Entonces, como se sabe cuánto es la cantidad del terreno, se construye hacia arriba, es por eso que es un tema de suma alzada. ¿Cuándo es por precios unitarios? Cuando no se conocen las cantidades y las magnitudes requeridas no se conocen. Por ejemplo, en bienes, adquisición de repuestos para mantenimiento de vehículos. Oye, es exacto, yo te necesito 30 de esta situación, 30 de estos repuestos, 50 de esos otros repuestos, pero te pongo la llave ahí de que solamente voy a pagar lo que voy a necesitar. ¿Correcto? Si bien es cierto, establecía un monto de 30, solamente agarro, por ejemplo, puedo utilizar de los 20 que había solicitado, puedo utilizar 15. Te voy a pagar simplemente por los 15. También con el tema de los servicios de mantenimiento de correctivo para maquinaria. Ustedes saben, los que manejan vehículos, que a veces se malora el carro y no sabes qué es. Haces un estudio y te dicen y te identifica, oye, sí, ese puede hacer esta parte de la maquinaria. Sin embargo, cuando tú destapas, existe otro problema, ¿no? Entonces, como que por ahí, por precios unitarios, vas pagando de acuerdo a lo que vas avanzando, lo que vas ejecutando. Y en el tema de obras públicas, mayormente cuando se trata de construcciones en línea recta. ¿Por qué en línea recta? Porque, por ejemplo, tenemos los temas viales. Cuando hacemos los temas viales, por ejemplo, se hacen los estudios de tierra. En un punto se hacen los estudios y dicen, no hay restos arqueológicos, entonces prosigamos. Por otro punto, se hacen otros estudios y tampoco no hay nada. Sin embargo, al momento de construcción, vemos que aquí hay un problema que no estaba ligado en el estudio. Entonces, el contratista dice, oye, ¿sabes qué? Por aquí hasta por acá, yo avancé y tienes que pagarme todo esto de acá y luego he dado un salto hasta para acá y he seguido hacia adelante. Este problema tenemos que solucionarlo, pero me vas a pagar por los metros, kilómetros que he avanzado. ¿Correcto? Eso sería el tema de temas viales, también el tema de saneamiento. ¿Por qué? Porque hay redes tendidas en los terrenos, ¿ya? Hablamos de un esquema mixto, por ejemplo, mayormente se da en servicios y obras, en servicios en general y obras. Por ejemplo, en el tema de obras, un ejemplo claro es el tema del mismo agua y saneamiento. ¿Por qué el tema de agua y saneamiento? Porque, por ejemplo, pasa,
en el tema de agua de saneamiento vas a tener redes, pero para el tema del agua necesitas una construcción de un pozo, ¿no? Eh, de un tanque elevado para almacenar agua. Entonces esa construcción es hacia arriba. Eso tú lo puedes generar por prácticamente por suma alzada. Y el resto, la construcción de la red de agua o la red de desagüe, es por precios unitarios. Por eso el esquema mixto. ¿Correcto? También nos pueden decir el tema de construcción cuando hay acabados y estructuras con cantidades definidas, trabajos complementarios. ¿Correcto? Bien, en el tema de tarifas, cuando no se puede conocer con precisión el tema de prestación del servicio. ¿Correcto? Vemos en el tema de servicios consultoría para asesoría técnica, donde se paga una tarifa mensual, no sabes cuánto va a producir, pero lo tienes que pagar. En el tema de obras, también la supervisión de obra pública, donde el pago se efectúa por tarifa diaria, ¿ya? En base a porcentajes, en el tema, sobre todo en el tema de cobranzas, en base a un honorario fijo y una comisión de éxito, ¿correcto? Este sistema de contratación basado en un horario fijo y una comisión de éxito se utiliza principalmente para la contratación de servicios en lo que el postor presenta una oferta que contempla dos componentes. Un monto fijo que cubre costos y gastos básicos de la prestación del servicio y una comisión de éxito que funciona como un incentivo. ¿Ya? Estos son aspectos a tener en cuenta respecto, se los dejo ahí. También el tema de pago por consumo tiene tres características principales. Las prestaciones son un conjunto no uniforme, calculadas según las horas de labor profesional ofertadas. Yo trabajo 8 horas diarias, por decir así, pero no sé cuánto te voy a producir, ¿no? Antes de iniciar cualquier actividad, el contratista debe comunicar a la entidad la estimación de horas necesarias para la tarea solicitada. El inicio de la prestación requiere la aceptación expresa del responsable que autoriza conforme al contrato. Tenemos el tema del costo reembolsable, que se trata para la ejecución y consultorías de obras y es utilizada cuando la entidad requiere reembolsar al contratista los costos reales en los que incurre durante la ejecución del contrato. Y aquí nos dice aplicaciones en proyectos con alto grado de incertidumbre de alcance, cantidad o duración, mayormente pues las obras de más de 80 millones de soles que muchas veces contienen tema de reajustes y esas cosas, ¿no? En el tema de elección del sistema de entrega, en el tema de la teoría existe para bienes, bienes y servicios, obras y consultorías de obras. Estas elecciones del sistema de entregas está regulada para bienes y servicios en el artículo 129 del reglamento. En la ejecución de obras por el artículo 158 y la consultoría de obras el artículo 159. Por ejemplo, habla de llave en mano en el tema de bienes y servicios. Habla de llave en mano para su instalación del bien y su puesta en funcionamiento. Llave en mano con mantenimiento, cuando se habla de equipo médico, porque su instalación, pasa su puesta a funcionamiento, pero además necesitas un mantenimiento preventivo. ¿Correcto? ¿Qué más debemos saber? Suministro con comodato, ¿no? Aplicada cuando por condiciones de mercado resulta más eficiente que adquieran los suministros y el proveedor entregue el equipo en comodato, lo que representa para la entidad ahorro en términos de mantenimiento, costos operativos, como si fuera un alquiler. Diseño de la operación y mantenimiento. Se contrata la elaboración de documento que contenga el diseño de la operación y mantenimiento o el diseño de la gestión de las instalaciones. Y finalmente, otros sistemas en el tema de bienes y servicios, la gestión de instalaciones. El contratista se encarga de la operación y el mantenimiento de una edificación o infraestructura. Ese sistema de entrega utilizado en el servicio especializado de gestión de instalaciones. Correcto, tema de limpieza y tema de mantenimiento. En el tema de obras, el sistema de entrega para obras, en el reglamento está establecido en el anexo 1, la definición 83 dice,
Existen diversos enfoques específicos utilizados en la industria de la construcción, usados para determinar la ejecución del proyecto. A partir de ahí, nosotros regulamos sistemas de entregas. ¿Cuántas son? Son 6, ¿correcto? Son 6 sistemas de entregas. Solo construcción, cuando se contrata solo la ejecución de la obra, diseño y constructor, diseño y construcción, cuando el contratista es responsable de la elaboración técnico y la ejecución de la obra, el diseño, construcción, operación y mantenimiento, aparte de las cosas que ya he mencionado, también tiene que darle un mantenimiento, y la gestión del diseño y construcción al riesgo. Este sistema se utiliza en proyectos de inversión de alta complejidad que mayormente son utilizados por los ministerios. También tenemos gestión del diseño y construcción de agencia, ¿no? Este sistema de entrega se utiliza en proyectos también de alta complejidad según la clasificación del Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones. Y el último de los sistemas en el tema de obras, entrega integrada del proyecto o alianza. La gestión de este proyecto es conjunta y todos los integrantes del contrato participan en las ganancias y pérdidas al final de obra, ¿no? Esto mayormente se da a niveles de los ministerios debido a que son de alta complejidad, ¿no? Y se generan subcontrataciones para poder avanzar con la ejecución de la obra que son grandes, ¿no? En el tema de consultoría de obras, solamente vamos a tener dos: solo la formulación o solo el diseño, ¿no? Y luego tenemos la formulación y diseño, donde esta prácticamente habla de que el contratista es responsable de los documentos técnicos de la formulación y evaluación en el marco de las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones y el expediente técnico, ¿correcto? La convocatoria se puede realizar con una idea, nada más. En ese sentido, la convocatoria se puede convocar con una idea. Ya el contratista identificará cuánto se va a gastar en los estudios y, y prácticamente en lo que es el expediente técnico. De la gestión de los riesgos. En la gestión de los riesgos, tenemos un uso de una matriz que nos va a poder identificar los riesgos que prevé el lanzar un procedimiento de selección. Este se realiza mediante matrices de riesgo que identifican, clasifican, evalúan la probabilidad y el impacto de cada riesgo. Se considera el contexto organizacional y externo, incluyendo aspectos sociales, económicos, políticos, normativos y del mercado, ¿no? Y los riesgos comunes encontramos la corrupción, fraude, falta de transparencia, deficiencias en la programación, la sobrevaloración de precios, exigencias injustificadas. Ojo, que aquí eso se puede identificar en el requerimiento, ¿ya? También hay un tema de gestión de riesgos en obras y consultorías de obras, está regulado por el artículo 156. La entidad contratante debe asignar los riesgos a la parte que pueda gestionarlo, esto sobre todo cuando se lanza un procedimiento de selección a una obra y existe un consorcio, ¿no? Un consorcio puede ser de 3, de 5, de 2, y el que tenga la capacidad para aceptarlo, para que pueda contrarrestar todos los riesgos, a ese se le asigna en el contrato ese tema de los riesgos, ¿ya? También existe una implementación de un comité de gestión cuando son de altas envergaduras, con la finalidad de que ese comité pueda identificar, acompañar en la respectiva obra, ¿sí? Tanto el tema económico, legal, el tema de los procedimientos que se vayan cumpliendo, ¿no? El tema técnico, también el tema de los ingenieros. Y aquí nos dice que la Dirección General de Abastecimiento establece mediante directiva las disposiciones específicas para esta gestión de riesgos. Hay un tema también con el incentivo de proveedores. Con la nueva ley de la general se ha establecido un régimen de incentivos para proveedores. Estos se encontrarían destinados a promover su participación y un mejor desempeño. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Mírenme, estos incentivos pueden traducirse en una mejor valorización y mayor oportunidades de participación en futuras contrataciones. La normatividad actual incluye medidas para dinamizar la participación y crean incentivos. Por ejemplo, si haces la ejecución de la obra en menos tiempo, si incluyes más temas de innovación tecnológica,
Entonces, todas esas situaciones se van sumando para incentivar a los proveedores. Miren, el organismo especializado de contrataciones públicas eficientes, la OEC, y nos dice, ¿no? Nos dice, miren, tiene los proveedores y los clasifica. Los clasifica A, B, C, D y E. ¿Cómo funciona? Dice que los tres ABC, los proveedores que cuentan con esta categoría, se les otorga un porcentaje de evaluación de desempeño conforme a rangos establecidos en las bases estándares y los documentos asociados, que le dan una mejor valoración para el procedimiento de selección. Cuando se identifica a estos dos, prácticamente tienen que tener un puntaje menor, ¿ya? Tratándose de consorcios, corresponde otorgar el puntaje solo en el caso en el que el 50% o más de los consorciados que participan en la ejecución del objeto de contratación hayan obtenido la calificación A, B y C. ¿Qué quiere decir esto? Si en una obra de un proyecto de inversión, tengo 5 consorciados y solamente 2 cuentan con esta calificación, no se le otorga el puntaje. Pero si en esa obra, de los 5 consorcios, 3 cuentan con esta clasificación, ya se le puede otorgar prácticamente el 50, ya se le puede otorgar el puntaje de, para el incentivo, ya para el tema del sector de evaluación. Bien, ¿qué más debemos saber? Miren, aquí les hablaba, mírenme, cumplimiento anticipado de la fecha programada de la culminación de la prestación. Si lo ejecutas antes, incentivo. Incorporación de la excelencia en estándares ambientales y de seguridad, con el tema de innovación tecnológica también, ¿correcto? Y por último, incentivos por respuesta rápida de la supervisión. En la medida que vas ejecutando más, la supervisor, o sea, en la medida que tú vas ejecutando, eh, el supervisor te alega un tema de subsanación, de ejecución de obra y lo haces correctamente, lo haces de forma más rápida, entonces vas avanzando, también tienes tus incentivos, ¿no? ¿Qué dice? Las entidades contratantes independientes de las bases, independientemente de la modalidad de pago, pueden establecer en las bases, ¿correcto? Pero solamente, les vuelvo a repetir, están ligados a ciertos parámetros, ciertas entidades que pueden utilizar estos incentivos. Y vamos a hablar de las clases de los documentos de presión de los procedimientos de selección. Si ustedes recuerdan las clases de los documentos de procedimientos de selección, hablábamos de bases, hablábamos de solicitud de cotización, ¿no? De fichas. Bien, a la fecha nos dice que las bases son aquellos documentos que establecen, señalan requerimientos, instrucciones y reglas de cumplimiento obligatorio. Las bases estándar se aprueban mediante directiva que emita la Dirección General de Abastecimiento. Ni siquiera la OEC, sino la Dirección General de Abastecimiento, las cuales son de uso obligatorio para los evaluadores. Está regulado por este artículo de la ley. ¿Correcto? Entonces, si yo voy a lanzar un procedimiento de selección, primero debo contar con documentos. Esos documentos son las bases. ¿Correcto? ¿Qué debemos saber? Que definen reglas de juego, promueven la transparencia y la libre competencia, son regulados para satisfacer necesidades y permite utilizar eficientemente el uso de los recursos públicos. ¿Ya? ¿Qué clase de documentos? Documentos de los procedimientos de selección, mírenme. Tenemos las bases, que está regulado por el artículo 55 del reglamento, la ficha técnica, los documentos asociados y la ficha de homologación. ¿Cuándo sucede cada una de estas? Bien, tenemos aquí. Previamente, ¿qué debemos conocer sobre las bases? Son elaborados por el oficial de compra o el comité según corresponda, o la dependencia encargada de las contrataciones en caso se hubiera designado a un jurado. ¿Correcto? Recuerden, son elaboradas por el oficial de compra, un comité,
o la dirección encargada de contrataciones en caso hubiera designado un jurado. ¿Qué se va a registrar? ¿Qué factores de evaluación se van a registrar? Los evaluadores pueden establecer factores de evaluación adicionales o modificaciones a los factores propuestos por el área usuaria. Los evaluadores van a identificar, ¿no? Oye, está bien, está correcto, sigue la normativa, correcto, se ponen las bases. Y, y prácticamente también depende del tipo y modalidad del procedimiento de selección. Incluye como mínimo el requerimiento, los documentos necesarios, la presentación de ofertas y las condiciones para la ejecución contractual. Eso en cuanto al tema de las bases. Luego hablábamos de las fichas técnicas, ¿correcto? Los requerimientos sobre bienes comunes y servicios comunes se estandarizan en fichas técnicas y es aprobada modificada o excluida por el jefe Perú Compras. Una vez que si tú tienes un requerimiento de un bien o servicio y ésta se encuentra dentro del catálogo el catálogo de Perú Compras, tienes que lanzarla por subasta inversa electrónica, ¿correcto? Entonces, cada uno de los requerimientos que nosotros obtenemos de las áreas usuarias tenemos que verificar si se encuentra dentro del catálogo, si cuentan con fichas técnicas, ¿correcto? Y sobre los documentos asociados, ¿no? Esto cuando haces un tema de una contratación acuerdo marco. ¿Cuándo funciona el tema de acuerdo marco? ¿Cuándo funciona el tema de la contratación de acuerdo marco? Cuando ya hay un catálogo establecido de bienes, ¿no? Aparte, tú, por ejemplo, mayormente se da con el tema de los útiles de oficina, materiales de limpieza. Hay un catálogo específico de acuerdo marco que tú puedes ingresar al sistema y prácticamente tienes que identificar qué bien tienes que comprar con ciertos proveedores. Ya no es que yo voy a comprar aquí con los proveedores que tengo en mi tema, en mi localidad. No, al contrario, ¿no? Ya el sistema te dice, estos proveedores están cerca tuyo y prácticamente puedes contratar con ellos. ¿Ya? Esos documentos que se generan se les llama documentos asociados. Ni siquiera bases, ni siquiera fichas técnicas, sino documentos asociados. Esto se da con acuerdo marco. Y sobre el tema de las fichas de homologación. Esas fichas de homologación mayormente se dan en los ministerios. Los ministerios establecen la ficha de homologación, los términos de referencia, los requisitos de calificación, las condiciones de ejecución contractual, los generan en una ficha de homologación y es de uso obligatorio. Su aprobación, modificación y exclusión de la ficha de homologación se efectúa mediante resolución ministerial. ¿Por qué? Mayormente en los ministerios, por ejemplo, tenemos de salud, para todas las compras que tengan que ver con los medicinas. Con el tema con el tema de educación, los libros tienen que ser los mismos para todos los niños y jóvenes del Perú. Tiene sentido, ¿correcto? Y aquí vamos a ver el tema de la relación entre el evaluador y los tipos de procedimientos de selección. Los procedimientos de selección hay que recordar que hay competitivos y no competitivos. Los competitivos son los que se lanzan mediante un procedimiento normal y los no competitivos que tienen que ver con temas especiales, como por ejemplo emergencias y esas cosas. ¿Correcto? En los procedimientos competitivos vamos a encontrar que puede estar a cargo de oficiales de compra, de un comité o de un jurado. ¿Correcto? ¿Cuándo se trata de un oficial de compra? En estas situaciones. ¿Cuándo de un comité? ¿Cuándo de un comité en estas situaciones? ¿Cuándo un jurado? En estas situaciones. Eso en lo que corresponde bienes y obras. Y cuando se refiere a servicios, también en estas situaciones. ¿Sí? Se lo dejo ahí como para que ustedes puedan leerlo. ¿Ya? De la conformación de los evaluadores. El oficial de compra es designado, hay que recordar que el oficial de compras es designado, perdón, en el caso de oficial de compras es designado por la dependencia encargada de contrataciones. No te dice si es un memorando, no te dice si es una resolución, no te dice
Ya depende de lo que necesite la entidad para formalizar esa designación. Puede ser con un memorando nada más, ¿correcto? Entonces, el oficial de compra debe ser un funcionario público de la entidad o un servidor de la entidad a quienes se le designa como oficial de compra, ¿correcto? ¿Para qué? Para que pueda lanzar un procedimiento de selección. Cuando es un comité, ¿ya? La autoridad de la gestión administrativa designa a los integrantes titulares y suplentes. ¿Quién es la autoridad administrativa en un gobierno regional? El gerente regional. En un gobierno local, el gerente municipal. ¿Correcto? ¿Qué nos dice el comité? Que al menos uno es comprador público de la dependencia encargada de contrataciones. Y otro es experto o profesional que cuente con conocimiento técnico y experiencia en el objeto de contratación. Eso en cuanto sea comité. Pero cuando sea jurado, puede ser de 3 o 5 integrantes. Hay que recordar, disculpen, hay que recordar que en el tema de comité se designan 3 titulares y 3 suplentes, ¿correcto? En el caso del jurado, sea 3 o 5, la autoridad de la gestión administrativa designa a los expertos, en donde se incluye solamente a un suplente en caso de ausencia de alguno de los miembros, ¿correcto? Y todos tienen que ser expertos en el objeto de contratación, ¿ya? Si se le designa, ¿cómo se llama? Si se le designa a estos funcionarios o servidores, las funciones de comité o jurado no pueden abstenerse, salvo intereses, conflicto de intereses, ¿ya? Bajo responsabilidad, ¿ya? Miren, aquí dice, ¿cuándo pueden ser removidos? Pueden ser removidos por casos fortuitos o fuerza mayor. ¿Se puede renunciar al cargo? No pueden renunciar al cargo, salvo conflicto de intereses. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Son solidariamente responsabilidades por su actuación, salvo que en el acta que realicen siempre hagan sus observaciones, ¿ya? Hablan de quórum y de acuerdos que se adoptan. También hablamos de los temas de los jurados, quienes se encuentran impedidos de ser designados como evaluador. El titular de la entidad no puede ser evaluador, la autoridad de la gestión administrativa tampoco puede ser evaluador, los servidores que cuenten con atribuciones de control y fiscalización, tales como regidores, consejeros regionales, directores de empresas, auditores, entre otros, tampoco pueden serlo, y los servidores o funcionarios de los que se hubiera delegado la aprobación del expediente de contratación. ¿Ya? Y aquí en el tema de la modalidad de contrataciones encontramos 2 modalidades, las diferenciadas y las abreviadas. Las diferenciadas se refiere al procedimiento de selección que por sus características se, se apartan de los procesos estándares y están diseñadas para adaptar esa situación específica que existe y se pueda lograr una mayor eficiencia en la contratación. Mientras que las abreviadas se utilizan para procedimientos de contratación pública cuando las características del objeto de la contratación o la urgencia del bien, servicio o obra permiten utilizar un procedimiento más simplificado, menos tiempo, ¿correcto? Menos tiempo. Diferenciada, más tiempo y son más detalladas, ¿correcto? Entonces, hablar de todas, hablar de todas ellas es un mundo, pero nos vamos a resumir en este cuadro que tiene como fuente de la OEC, del organismo especializado en las contrataciones públicas, ¿no? De los tipos y sus topes de procedimiento de selección. Nosotros, para poder entender este cuadro, solamente tenemos que identificar 2 aspectos generales. Uno de ellos es el objeto de contratación. Ese es el objeto de contratación, miren. ¿Ven la puntita celeste? Sí, ese es el objeto de contratación. Tiene servicios y obras, ¿correcto? Y el tema de la cuantía. La cuantía viene a hablar con todos estos importes, ¿correcto? Y a partir de ahí vamos a identificar. Vamos a identificar, por ejemplo, licitación pública y licitación pública abreviada para bienes y servicios, con sus limitaciones económicas correspondientes. Igual, concurso público de servicios y para consultorías. También hay concurso público abreviado, también hay concurso público para evaluadores de expertos, de gerentes de proyectos, concursos de proyectos arquitectónicos,
la subasta inversa electrónica, la comparación de precio y el tema de contratación directa. ¿Ya? Hablar, les vuelvo a repetir, es un mundo, no es un mundo, es al respecto. Pero seguramente en alguna ocasión vamos a tener la oportunidad. ¿Ya? Entonces, miren que ya establecimos prácticamente, ya establecimos la segmentación, ya establecimos lo que se refiere la estrategia de contratación. Recuerden, la estrategia de contratación, que lo anteriormente era el expediente de contratación, es importante tenerlo en cuenta. Lo que era anteriormente el expediente de contratación, ahora que es la estrategia de contratación, con eso vamos a poder identificar prácticamente todas las reglas del juego que va a ser utilizada en el procedimiento de selección. Recuerden, estrategia de contratación es lo que está cambiando lo que anteriormente era un expediente de contratación, ¿ya? Ahora, bien, miren qué tan importante es ya prácticamente para culminar, disculpen que me he pasado prácticamente casi 2 horas, para culminar aquí ya con estos y hacerlo en forma breve. Recuerden, todo empieza con el tema del cuadro multianual de necesidades, ¿correcto? Ese cuadro multianual de necesidades va a permitir realizar un plan anual de contrataciones y ese plan de anual de contrataciones va a permitir prácticamente lo que significa la ejecución de contrataciones, ya sea de bienes, servicios y obras. En esa ejecución de contrataciones vas a poder lanzar procedimientos de selección. Esos procedimientos de selección van a estar ligados a una estrategia de contratación. En esa estrategia de contratación vas a prácticamente detallar lo que son las segmentaciones, lo que son los documentos fuentes, toda la información relevante que tenga que ver con el procedimiento de selección. Uy, mira, ¿Ya? Entonces, a partir de ahí es importante recalcar que en la estrategia de contratación tiene que establecer la regla de juego bien claro. Pero, ¿qué haces teniendo las estrategias de contrataciones si no tienes un plan de contratación durante el año? Y ese plan responde a que tienes que tener presupuesto. Y si no tienes presupuesto, de nada te sirve. Y si no tienes un planeamiento para cerrar brechas, de nada te sirve. Entonces, una de las subcompetencias de las actuaciones preparatorias te enmarca que tú tengas que conocer el plan anual de contratación, ¿correcto? En la medida que ustedes van leyendo la ley y el reglamento, establece que el plan anual de contrataciones está sufriendo modificaciones y se va a culminar con un cuadro multianual de necesidades, ¿ya? Sin embargo, para este año, todavía que es un tema de implementación del plan anual de contrataciones con el cuadro multianual de necesidades, mientras que dura esa implementación, te dice, tienes que utilizar esta directiva, la directiva 002-2025, ¿ya? Esa directiva nos establece que el PAC es una herramienta que permite programar, ejecutar y evaluar las contrataciones registradas en el cuadro multianual de necesidades. ¿Cuándo programas? Programas un año antes, ¿correcto? ¿Cuándo ejecutas? Ejecutas durante el año. Y durante el año también puedes evaluar o lo realizas en el siguiente año. ¿Ya? Es obligatorio, integral, público y formal. ¿Correcto? En la medida que el PAR recoja adecuadamente los requerimientos y especificaciones de las áreas usuarias definidas en el POI anual y el cuadro multianual de necesidades, la entidad estará en mejores condiciones de realizar los procedimientos de selección. Recuerda que no es comprar a lo loco, es comprar de acuerdo a tus necesidades. Y esas necesidades tú, para poder cubrirlas, estableces actividades que vas a cumplir. Esas actividades que tú vas a cumplir para mitigar esa necesidad, esas actividades para mitigar esa necesidad,
Realizar esas actividades necesita de insumos. Entonces, esos insumos van enlazados a la actividad, esa actividad va enlazado a un POI, ese POI prácticamente te permite registrar el tema de actividades operativas enlazado con el presupuesto que termina siendo registrado en el SIGA. Muchas de las entidades ya que manejan el SIGA, estamos hablando del 50% de las entidades públicas del Estado, porque todavía hay municipalidades pequeñas que no utilizan el SIGA. eh, las unidades ejecutoras utilizan todas en su totalidad SIGA, entonces hablamos que del total de las unidades ejecutoras, hablamos del 70% aproximadamente de las entidades públicas ya están manejando SIGA, saben los operarios del SIGA que manejan actividades. Esas actividades no funcionan sin un POI, y ese POI va amarrado con un plan estratégico, y hay que cumplir ciertas actividades que son evaluadas y son necesarias de hacerle seguimiento, ¿no? Para que no solamente sea Trabaja un actuar meramente burocrático, ¿ya? De la elaboración del PAC, la directiva establece, ¿no? Agrupa las necesidades, establece la cuantía y permite la elaboración, ¿no? Ahí ustedes van a poder verificar la normativa que impera para esta situación, ¿no? Tanto la directiva y el tema de la ley con el reglamento, ¿ya? Para poder elaborar el PAC debemos conocer sobre el diseño de la programación multianual de bienes, servicios y obras, el planeamiento integrado, la fase de identificación y el cuadro multianual de necesidades. Y aquí es importante, brevemente les voy a indicar, ustedes imagínense 2 años fiscales, estamos en el 2025, estamos en el 2025 y el 2026. En el 2025, a principios de año, hasta el mes de mayo, junio, se puede elaborar el tema de las necesidades. Por ejemplo, se van a establecer el tema de las remuneraciones, que eso es muy aparte, pero la Oficina de Planeamiento y Presupuesto lo necesita para cubrir el tema presupuestal. Se va a elaborar el tema del presupuesto participativo, que a partir de ahí nacen el tema de las obras, por ejemplo, que se van a priorizar para el siguiente año, y tienes que estar coordinando constantemente con la unidad formuladora, con la programación multianual de la OPMI, con la finalidad de que también registre en sus inversiones previstas, ¿correcto? Y también en el tema de bienes y servicios se solicita en coordinación con el área con la Oficina General de Administración y su Oficina de Abastecimiento, se elaboren el cuadro de necesidades de cada oficina con la finalidad de que ésta sea enlazada a la programación multianual de bienes y servicios, ¿correcto? Una vez realizado durante esos meses, los primeros meses, a continuación se espera que esta programación sea aprobada con la ley de presupuesto, porque toda esa información de todas las entidades van sumando para que se haga la cuenta general de la República, también el tema del proyecto de presupuesto, perdón, el presupuesto anual, no es la cuenta general de la República, la cuenta general de la República es de los estados financieros. El presupuesto anual, ¿ya? Una vez que se aprueba el presupuesto anual, la entidad aprueba hasta el 31 de diciembre presupuesto, su presupuesto institucional de apertura. Y a partir de ahí se tiene 15 días para aprobar el plan anual de contrataciones, según esa directiva que todavía está, como ustedes pueden ver aquí, es de este año 2025, ¿correcto? Está vigente aún. ¿Ya? Bien, ¿qué debe contener el plan anual de contrataciones? Debe incluir todas las contrataciones que realiza la entidad bajo el ámbito de aplicación de la entidad, de la ley y el reglamento. Debe prever que se encuentren con presupuesto y se programan bienes, servicios y obras, como ya les explicaba, a través de ciertas fechas, ¿no? Entre las fechas de enero a mayo aproximadamente. Se registran todos los procedimientos competitivos y no competitivos. eh, También se registran las modalidades de contratación pública eficientes correspondientes a compras corporativas, centralizadas y por encargo. Se debe registrar los procedimientos que fueron declarados desiertos siempre y cuando persista la necesidad y se cuente con presupuesto respectivo.
y las contrataciones y bienes y servicios incluidos en el catálogo electrónico de acuerdo marco, salvo que el monto sea menor a 8 ítems. ¿Ya? Bien. Cuando se apruebe el PAC, se aprueba a los 15 días hábiles siguientes a la aprobación del PIA. ¿Quién aprueba el PAC? Lo aprueba la autoridad de la gestión administrativa, en este caso, o a quien delegue la información, o a quien se delegue, ¿no? El gerente municipal puede decir, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero aprobarlo, te lo delego a ti, administrador, por ejemplo, ¿no? También puede funcionar, ¿correcto? ¿Es requisito para convocar un procedimiento de selección? No, ya no es requisito para convocar un procedimiento de selección que se encuentre previsto en el PAC, ¿sí? Además, nos dice que el PAC puede ser modificado, el PAC no puede ser modificado durante el año para incluir o excluir procedimientos de selección. Ojo ahí, con eso culmino, ¿ya? Ojo ahí, ya con esta nueva directiva que te establece que el PAC ya prácticamente se está tratando de enlazar al tema del cuadro multianual de necesidades, a la fecha ya no puede ser modificado. Se aprobó hasta el 15 de enero del año 2025 se aprobó. A partir de adelante, solamente va a funcionar las contrataciones no programadas. ¿Cómo funciona este tema de las contrataciones programadas? Aquí tiene que ver mucho el tema del SIGA, ¿correcto? En el tema del SIGA, ¿por qué? En el tema del SIGA, por ejemplo, sabemos que nosotros tenemos actividades establecidas, las actividades operativas en el SIGA por cada centro de costos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que yo digo, oye, ¿sabes qué? Dentro de esta actividad tengo presupuesto que lo necesito para mi otra actividad y para contratar un servicio específico que me va a ayudar a cumplir esa actividad. Entonces, yo tengo que solicitar esa modificación. ¿A quién voy a solicitar la modificación? Primero tengo que solicitar la modificación del presupuesto, porque está dentro de un clasificador y tienes que ponerlo en otro clasificador, ¿correcto? Entonces, se solicita solo en el hipotético caso, ojo, solo en el hipotético caso de que esté en el mismo clasificador, lo que harían es cambiarlo de actividad, mismo siga, ¿correcto? Entonces, ¿qué va a pasar a continuación? Una vez que ya generan su anexo 3 a continuación, su anexo 3 en el SIGA, una vez que ya está con el anexo 3, correcto, esa ya es una contratación no programada. Y a partir de ahí puedes convocar un procedimiento de selección. ¿Cuándo lo puedes hacer? Lo puedes hacer durante cualquier momento del año fiscal en caso la entidad contratante convoque un procedimiento de selección o efectúe una contratación que no se encuentra en el PAC aprobado. Se hace a través de la Pladicop, las agrega automáticamente al PAC en calidad de contratación no programada sin que ello constituya una modificación del PAC. Ya no se puede modificar, simplemente lo toman como referencia. ¿Correcto? Entonces, las actuaciones preparatorias, uf, es un curso completo, ¿no? Que prácticamente he tratado de correr, son 2 horas prácticamente que he estado comentándoles esta situación, he tratado de ser resumido, en algunos casos muy, muy resumido. Se va a dejar las diapositivas y espero que de alguna u otra manera haya ayudado a tener una idea clara del tema de las actuaciones preparatorias, que como ya les dije, es muy inmenso, ¿no? Pero definitivamente he tratado de jalarlo mejor para esta exposición, ¿no? Yo agradezco al decano del Colegio de Contadores de Tumbes, al consejo directivo y a los profesionales detrás de ellos del Colegio de Contadores de Tumbes que me han permitido estar aquí presente por el 66 aniversario del Día del Contador Público y espero que haya sido de su agrado y de productividad sobre todo para todos ustedes. Gracias. Gracias a usted, profesor Carlos Suñé, por su excelente ponencia del día de hoy. Bueno, les solicitaba a la sala alguna consulta, algún comentario. Ahí también le he hecho yo alguna consulta para usted. No sé si los demás se animan también para ir cerrando.
A ver, nos dicen, profesor Carlos, teniendo en cuenta que esta nueva ley busca maximizar el uso de recursos públicos, ¿cree que usted que sería ideal una interfase SIGA con el aplicativo CEPLAN para garantizar el uso adecuado del presupuesto en el cumplimiento de los objetivos estratégicos? Sí, en realidad sí, el SIAF SIGA, ¿no? Recordemos que el SIGA es un aplicativo como el SIAF que tiene su plataforma aparte, ¿no? Que está enlazado, sí está enlazado, ¿ya? Sí está enlazado ahorita prácticamente. ¿Y cuál es el común denominador tanto del SIAF como del SIGA? El POI, ¿no? Entonces, de alguna manera se espera que esto sea mejorado con el transcurso del tiempo. ¿Para qué? Para que ya lo tengamos en un solo aplicativo, ¿no? Porque definitivamente esto va a requerir de mucho más tiempo, de muchas más personas, y eso también acarrea temas de más personal que hay que definitivamente va a ser especialista, ¿no? Claro, Entonces, sobre todo esto sí, esperamos que en el transcurso de los años, porque no va a ser, ahorita estamos en el tema de las contrataciones públicas, pero sí nos están enmarcando con fuerza el tema del planeamiento, pues sí. que va a estar enlazado con el tema del SIGA, ¿no?